solo para darles una muy cordial bienvenida a nuestra reunión 203. Esta es la tertulia número 203. Gracias por participar y gracias especiales para Carlos Felipe por regalarnos este tiempo, para ayudarnos a entender este tema tan importante, especialmente para nosotros. Eh, a pesar de haberles enviado una breve biografía de nuestro invitado, le quiero solicitar a Jaime Heredia, quien nos ayudó a concretar esta presentación con Carlos Felipe, que nos lo presente brevemente. Te escucharemos luego unos 30 o 45 minutos y luego dedicaremos el resto del tiempo a observaciones y preguntas del grupo. De manera que, adelante Jaime, te escuchamos para presentarnos a Carlos Felipe. Libera tu micrófono, Jaime. Todavía no. Ahora sí, Ya, ahora sí, te escuchamos. buenas tardes Darío, buenas tardes todos. Carlos Felipe, un saludo muy especial. Gracias, Jaime. A ver, les cuento algo muy breve. Carlos Felipe es hijo del famoso maestro pintor de Pasto, Carlos Santa Cruz. Seguramente ustedes han conocido muchas de sus obras. Bueno, a Carlos Felipe lo conocí yo cuando él creo que tenía más o menos 15 años, todavía cuando estaba en el Colegio de San Carlos. Y después tuvimos algunos contactos cuando él estaba estudiando ingeniería electrónica en la Javeriana, paralelamente cuando Alejandra, que ustedes la vieron ahorita por ahí en video, estaba estudiando medicina también en la Javeriana. Carlos Felipe ha tenido una carrera realmente óptima en todos sus intereses. Eh, cuando estuvo, tiene más de 15 años de experiencia en sistemas computacionales inteligentes y robótica. Tiene un doctorado en sistemas inteligentes y robótica en la Universidad de Tokio, en Japón. Hace unos años creó una empresa llamada Antac, que es colombiana y es especializada en tecnología y en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para el mercado latinoamericano. Además, eh, la tecnología se utiliza en Estados Unidos, Panamá y Brasil. De vez en cuando dicta el curso de robótica autónoma en la Universidad Javeriana. Creo que la experiencia que tiene en este tema es absolutamente envidiable. Entonces, él tuvo la gentileza de acompañarnos hoy y explicarnos. Yo le dije, hable a prueba de ignorantes, que nos hablara un poco sobre lo que es la inteligencia artificial. Carlos Felipe, tienes la palabra. Jaime, muchas gracias. Buenas tardes para todos y gracias por la amable y muy completa introducción sobre, digamos, mi experiencia y mi carrera desde la época que estaba aquí en Bogotá en el colegio. Y como bien lo mencionaste, pues tuve la fortuna de irme a estudiar y especializarme en Japón, donde empecé a estudiar estos temas ya hace bastantes años. Después de eso, pues trabajé en Boston casi por 7 años, también en aplicaciones relacionadas con lo que hoy se denomina inteligencia artificial. Y ya hace unos 4 o 5 años regresé a montar una pues, empresa que, digamos, se enfoque y utilice alta tecnología, pero más orientada a problemática latinoamericana, ¿no? Que es diferente y de eso vamos a hablar hoy un poco. Entonces, pues gracias por la invitación, muy contento. No comparto el hecho de que vaya a dirigirme a un auditorio donde sean completamente nulos en esto, porque ya he visto que han tenido bastantes charlas al respecto de la inteligencia artificial. Mi enfoque va a ser algo diferente porque he visto ustedes se han enfocado mucho pues a lo que digamos, hoy en día llama mucho la atención, que son sistemas tipo
ChatGPT, chatbots, que es donde digamos, pues por eso es que ha estado en las noticias y eso. Entonces, mi perspectiva va a ser un poco diferente debido a la tecnología con la que pues estoy trabajando, pero igual, digamos, esos principios fundamentales son los mismos, ¿sí? Digamos, el enfoque que le quiero dar es mostrarles cómo estamos aplicando principios de tecnología de inteligencia artificial y en paralelo tocar esos temas que son como, digamos, interesantes, llamémoslo controversiales, hoy en día y que me parece interesante abrirlo, digamos, para pues exponerlo y tenerlo como discusión para todos. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla y por favor me confirman cuando ya la puedan ver, por favor. Ya la estamos viendo la, con todas las transparencias. Ahora sí, ahora está completa. Gracias. Listo, listo. Entonces, pues tengo entendido que pues, la dinámica es, pues yo voy a hacer una presentación y ustedes al final si quieren hacerme preguntas, pero pues si hay algo que quieran, digamos, interrumpirme, no hay ningún inconveniente, porque a veces uno pues como que tiene una muy buena idea cuando ve una diapositiva y después se olvida. Entonces, pues como les comentaba, vamos a hablar de IA o AI, digamos, cuáles son las aplicaciones en las que nosotros estamos trabajando, enfocados mucho, digamos, al mercado latinoamericano y en paralelo tocar, digamos, cuáles son esos retos, esos mitos, esos desafíos que se oyen, sobre todo porque a la prensa le gusta exagerar a veces muchas cosas o tocar temas controversiales, precisamente porque eso es lo que pues da de qué hablar y pues genera clics, ¿no? Entonces vamos a tocar esos temas y decir que es verdad, que es mito o que digamos es exageración. Pues ya mi introducción ya digamos me la salto porque Jaime fue muy amable y la hizo muy completa. Entonces, en lo que, digamos, yo me enfoco hoy en día con la empresa es en crear tecnología de lo que llamamos inteligencia artificial, pero muy enfocada a aplicaciones con video e imágenes, ¿sí? Entonces, yo les decía que ustedes hasta ahora han visto mucho, por ejemplo, han visto charlas de IA en educación, donde se están utilizando asistentes o agentes de IA para, digamos, ayudarle a los estudiantes a aprender. Entonces, aquí se utiliza mucho lo que es el tipo de dato, el texto, ¿sí? Entonces, nosotros nos enfocamos más en lo que son video e imágenes y datos provenientes de cámaras y eso. En el fondo, ¿sí? Es lo mismo. Y aquí, digamos, en esta diapositiva, vemos y recordamos, digamos, cuál es ese paradigma fundamental de un sistema que está basado en IA, ¿sí? Entonces, un sistema basado en IA, a diferencia de lo que es el software tradicional de muchos años, donde uno escribe reglas muy lógicas y muy claras, es un paradigma algo diferente, en el sentido de que yo tengo también un sistema de software en un computador y yo simplemente tomo datos históricos que pueden ser texto, en el caso, por ejemplo, de un chatbot como ChatGPT, o pueden ser imágenes o video, en el caso nuestro, ¿sí? O pueden ser señales de audio, cualquier tipo de dato histórico entra a un sistema, ¿sí? A un sistema de software que con unos algoritmos o unas técnicas de optimización lo que hace es, digamos, generar un sistema que tiene distintas capacidades, ¿sí? Entonces, digamos, clásicamente los sistemas de IA han sido utilizados para identificar patrones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es si yo tengo la data o los datos históricos de lo que ha sido las estaciones meteorológicas en cierta ciudad o en cierta región y yo analizo todos esos datos, yo puedo generar un sistema que con cierta probabilidad o error me diga cuál es la probabilidad de que mañana llueva, ¿sí? O que sea un día soleado, ¿sí? Entonces, eso es una aplicación clásica de identificación de patrones. Hoy en día, digamos, se ha utilizado más, no solo para identificar patrones, pero utilizar esta identificación de patrones para la generación de contenido nuevo, ¿sí? Que eso es lo que hoy escuchamos que es la IA generativa, ¿sí? Que es esa palabra que está tan de moda
y que a veces pues es la que hoy se utiliza muchísimo, así como hace unos años se utilizaba mucho, por ejemplo, Big Data o blockchain, palabras que se volvieron como muy populares. Hoy digamos, hoy en día es el turno de la IA generativa. Entonces, básicamente es un sistema que fue entrenado en datos, en muchos datos históricos y que tiene la capacidad de generar contenido nuevo. Entonces, ChatGPT o un LLM, que es como la palabra técnica con lo que se conoce este tipo de sistemas, o Large Language Models, modelos grandes de lenguaje, lo que hace es esto, ¿no? En el caso de ChatGPT fue entrenado en todo el corpus de texto que hay en Internet, o en su gran mayoría, y lo que hace es almacenarlo de cierta manera, ¿sí? Para que yo pueda hacerle una pregunta y generar una respuesta, ¿sí? O digamos, en el caso de los generadores de video, es yo mediante una descripción, yo puedo decirle al sistema, genéreme un video de tal persona haciendo esto con calidad fotorrealística y me genera un video con las características que yo quiero, ¿sí? Pero digamos, el principio fundamental es ese y es lo que tenemos que entender, que el paradigma como se creó ese software es diferente en el sentido de que básicamente le metimos muchísimos datos y con una técnica de optimización se genera un sistema que tiene estas capacidades. Hoy los sistemas más potentes son lo que se conoce como sistemas multimodales, ¿sí? ¿Por qué multimodales? Porque antes, digamos, teníamos un sistema que solo recibe texto o un sistema que solo recibe video. Ahora son sistemas tan potentes que han sido entrenados en texto, en video, en audio, entonces pueden recibir todos los tipos de datos al mismo tiempo. Por eso es, por ejemplo, que a ChatGPT yo le puedo preguntar, hey, esta imagen y le pongo este documento en PDF, ¿qué quiere decir? Entonces eso es una IA multimodal, ¿sí? Entonces, digamos, como pues la primera pregunta ¿es algo nuevo? Esto es algo así, pues tan nuevo de un par de años atrás y antes no se hacía esto, es como el primer interrogante que planteo. Y pues yo les quiero compartir este video, ¿sí? Que fue un trabajo que hicimos ya hace unos años en Japón, ¿sí? ¿Qué es este sistema? ¿Sí? Este sistema es un robot humanoide de tamaño real, ¿sí? Como se ve aquí en la pantalla que recibe órdenes escritas en japonés, ¿sí? Escribe texto, el robot toma este texto, lo interpreta, o sea, entiende el lenguaje. ¿Qué hace ahora? En este caso, la instrucción es toque la cabeza del robot pequeño, ¿sí? Que es el que está acá. Entonces, el robot, y autónomamente con la cámara que tiene, identifica dónde está la, digamos, cabeza del robot pequeño, genera autónomamente una trayectoria que no se vaya a colisionar con el ambiente, ¿sí? Esto lo está haciendo en su sistema de cómputo para ejecutar una acción, ¿sí? Que finalmente sea una acción, digamos, segura, como vamos a ver aquí a continuación, para tratar de aproximarse a la cabeza del robot. Entonces, fíjense que esto está teniendo componentes, todos los componentes que hoy es como un sistema completamente de IA, porque tiene la parte de visión, o sea, está entendiendo, aquí como ven en en el televisor, está ubicando la cabeza del robot y está tratando de llegar lo más cerca, está interpretando el lenguaje, porque la instrucción es un lenguaje escrito en japonés y la está ejecutando de una manera segura, que es, no se está cayendo, ¿sí? Y está, pues, no está tocando al robot, que era la instrucción. ¿Sí? Esto está utilizando lo que se conoce en teoría de Machine Learning o de IA como modelos ocultos de Markov, ¿sí? Que era una técnica de Machine Learning pues, que se utilizó hace muchos años para identificar patrones, pero lo traigo a colación porque si ven la fecha de este video, es del 2011. Esto fue un demo que hicimos en el 2011 que está trayendo componentes de IA, entonces la respuesta a esto es no, ¿sí? O sea, para nada, esto es algo reciente, ha cambiado, que vamos a tocar ese tema, pero esto es algo que ya se lleva haciendo muchos años con otras técnicas a menor escala. Entonces, como contraste, ¿sí? Vean, por ejemplo, lo que es el robot humanoide de Tesla, ¿sí? Que Elon Musk, pues creador de los autos eléctricos, también le ha apostado, esto es de septiembre de 2022, a crear humanoides, que se han vuelto otra vez un tema muy, digamos, relevante, porque debido a los avances que ha habido en inteligencia artificial y en mecánica,
se dice que pues la empresa que logre crear un humanoide, ya sea para industria o para hogar, pues va a ser la siguiente industria de trillones de dólares, ¿no? Entonces, pues lógicamente Elon Musk está en esto para que vean el contraste de lo que es un sistema humanoide hoy en día. Entonces, pues mecánicamente mucho más suave, mucho más, digamos, antropomórfico, o los movimientos son más reales a los que pues estamos acostumbrados a ver en una persona. La caminata sigue siendo algo brusca, pero pues es suave, no se cae, es lento, ¿sí? Eh, pero lo interesante es que esto tiene todo el motor, el mismo motor de IA visual que tienen esos carros Tesla para navegar autónomamente, es el motor que le han puesto a los humanoides de Tesla, ¿sí? Y vemos que también tiene la capacidad de destreza o dexterity en inglés para manipular un huevo sin romperlo, que es algo que nosotros hacemos muy fácil, pero si uno lo quiere, digamos, pasar un sistema mecatrónico es muy, muy difícil. Lo más normal es que el robot destruya ese huevo, porque ese tacto y esa sensibilidad es algo que es muy difícil de imitar en agentes inteligentes. Y aquí los vemos bailando. Entonces, para esto les muestro el contraste de lo que es, digamos, 2011 a lo que es, digamos, este año. En cuanto a los principios son los mismos, pero algo ha cambiado, ¿sí? Para, digamos, lograr esos avances considerables. Entonces, voy a ir a la siguiente presentación o diapositiva. Eh, Listo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Sí? Entre el 2011, ese demo que yo les mostré, que se ve viejito, a lo que vemos hoy que ha creado Tesla. Básicamente, dos elementos fundamentales, ¿sí? Uno, es un avance en hardware computacional y son las tarjetas gráficas que ven aquí a la derecha, o las famosas GPUs, que han sido causantes de que se puedan hacer todos estos avances de IA, porque son dispositivos del computador especializados para hacer cómputo en paralelo masivo. Y esto nace, digamos, el origen de este tipo de tarjetas gráficas es en la industria de los videojuegos, ¿sí? Para eso fue que, digamos, la empresa que hoy está, pues, con unas ganancias pues, gigantes, le apostaron a eso, a un mercado de los videojuegos, y se dieron con la suerte que salió digamos, el IA. Sus tarjetas gráficas eran ideales para entrenar estos sistemas con datos históricos. Entonces, ese es uno de los factores que ha causado este gran desarrollo. Y lo otro es la cantidad de datos que están disponibles hoy en día debido, digamos, al Internet, a las redes sociales, porque como les comentaba, por ejemplo, un sistema tipo ChatGPT que está entrenado en todo el corpus que hay en Internet, Wikipedia, Reddit, Twitter, todo lo que se imaginen. E igual, digamos, los generadores de video que están entrenados en datos de plataformas como YouTube, ¿sí? Que tienen cuánto video tiene se sube al día en YouTube, ¿sí? Entonces, esa combinación entre habilidad de encontrar datos y una tarjeta gráfica que se especializa en cómputo paralelo es lo que ha hecho que los sistemas de IA escalen al ritmo que hoy vemos y que vemos sistemas tan poderosos. Entonces, ya digamos, aterrizando un poquito a lo que nosotros hacemos, nosotros utilizamos esta tecnología, pero como les comentaba, especializándonos en fuentes de imágenes y video tipo cámaras, desarrollamos software que analizan los datos de estas cámaras utilizando algoritmos de IA y de visión por computadora para generar un reporte o generar un evento, ¿sí? Dependiendo si es una aplicación de marketing, ventas o seguridad. Y ya les voy a mostrar ejemplos de esto. Entonces, ¿por qué, digamos, nos enfocamos en imágenes? ¿Sí? Y en, digamos, en visión por computadora. Entonces, esta gráfica que tengo aquí es muy interesante. Esto lo hace una organización que se llama Gartner, que hace, digamos, estos estudios de mercado muy profundos. Y ellos son muy conocidos por lo que se conoce como el hype cycle de IA, ¿sí? Que pues con una traducción algo tosca es como, digamos, ese ciclo de fiebre de la inteligencia artificial. Cada año publican uno y sirve para, digamos, ubicar lo que es realidad versus expectativa. Porque esto es una curva que nos dice las tecnologías que están como de moda hoy en día y dónde, digamos, dónde están con respecto a donde uno quiere estar, que es este valle de acá, que es lo que ellos llaman donde hay una tecnología madura para productividad, ¿sí? Entonces, este pico, que es el pico muy famoso,
es el pico de hype, ¿sí? O de expectativa, digamos, de fantasía, que es donde toda la prensa habla de una tecnología, es lo que más encontramos en revistas, artículos. Pero ¿qué sucede? Después de este pico viene lo que se llama, digamos, esa caída de decepción, porque después de mucha fiebre, uno encuentra los retos tecnológicos en los que viene la tecnología, entonces la gente se desanima, la inversión de capital de riesgo amarra la billetera y ya no empiezan a patrocinar startups que están en esto y tienen que pasar por este valle hasta que la tecnología madura y llega a un punto donde está, digamos, tecnológicamente estable para que sea productiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es interesante, por ejemplo, esta curva? Esta es la del 2023. Hace un mes salió la del 2024, pero es muy similar a la que les estoy compartiendo ahora. Fíjense que nuestra famosa AI generativa, que es sistemas tipo ChatGPT y todo esto, está en el pico de la fiebre, ¿sí? El pico del hype. Entonces, digamos, en la de 2024 ya está cayendo un poquito en lo que es desilusión y es lo que ya se está viendo y porque vamos a tocar temas de los retos que se han encontrado y porque, digamos, ya los inversionistas están un poco más conservadores con estos temas y ha habido un poco de desilusión. Fíjense, por ejemplo, que visión por computadora, que es en la que nosotros nos especializamos, es una tecnología ya madura, ¿sí? Con pruebas de concepto, con productos que han salido al mercado, que han hecho, digamos, han sido comercialmente exitosos. Por ejemplo, fíjense aquí lo que ustedes hablaron en una ocasión, todo lo que es la parte educativa de Makerspace, esos kits, ya pasaron por el valle o la caída de desilusión y ya están rumbo al valle de productividad, ¿sí? Otra muy interesante, los vehículos autónomos, ¿sí? Digamos, yo cuando estaba en Estados Unidos hace unos 7 años, esta era la fiebre completamente y todas las empresas estaban trabajando en esto, ¿sí? Google, Waymo, Ford, todos tenían equipos gigantescos de carros autónomos porque ese era el futuro, ¿sí? Y fíjense que ya pasó por la desilusión, ahora hay empresas que han cerrado sus grupos, ya solo quedan, digamos, conocidos Tesla, Waymo como los grandes, porque se dieron cuenta que no era un problema fácil, ¿sí? O sea, hacer un demo que uno muestra y el carro está moviendo el timón autónomamente, eso es sencillo, pero ya a nivel de producción, de que yo pueda tener un carro estando en una ciudad de Estados Unidos, manejando todo lo que se conoce como las situaciones frontera o difíciles, es ahí el reto, ¿sí? Entonces, ya están en esa curva de subida, ya pasó la desilusión, ya es difícil encontrar capital de riesgo que, digamos, patrocine una startup haciendo carros autónomos, pero entonces ya están como en esa subida. Y fíjense, por ejemplo, que ya Tesla, la nueva actualización que hicieron de su carro autónomo, ya es una tecnología madura que está recibiendo buenos comentarios, pero después de cuántos años, ¿sí? Entonces aquí Gartner también pues da una estimación de cuánto nos lleva a llegar hasta ese punto, pero pues me parecía interesante mostrar esto para que vean, por ejemplo, la AI generativa, en qué parte de la gráfica está, ¿sí? Para que pues aterricemos, ¿sí? Lo que es esa realidad versus expectativa y por qué nosotros pues trabajamos más en un poco en tecnologías más maduras como la visión por computadora. Entonces, nos especializamos en ese tipo de problemas, tanto pues con clientes aquí en Colombia como en Panamá, en Estados Unidos también usamos nuestra tecnología para ciertas aplicaciones y recientemente en Brasil. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones trabajamos? O sea, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer con IA y video? ¿Sí? Entonces, hay una aplicación muy fuerte que es todo lo de, digamos, inteligencia de negocio. ¿Sí? Entonces, hay cosas muy clásicas. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica que estoy señalando, uno ve todo el tema de lo que es análisis de tráfico. ¿Sí? Entonces, en tiendas, en centros comerciales, es muy común que con cámaras que están utilizadas para seguridad, yo puedo estar capturando datos, estar detectando a las personas e ir contando, ¿sí? Y digamos cuántas personas ingresaron. em, Puedo también, si quiero, hacer una estimación de demografía, eso quiere decir géneros, ¿sí? Porcentajes de hombres, porcentajes de mujeres, rangos de edad, para que una persona o digamos un cliente o un departamento de marketing o de ventas entienda quién es su cliente, ¿sí? Y puedan optimizar números de empleados basado en cuáles son sus horas pico, cuáles son sus horas valle, ¿sí? Entonces, ese tipo de aplicaciones lo hacen cámaras, digamos, con algoritmos de inteligencia artificial para detectar lo que uno quiere detectar. No solo para personas, por ejemplo, nosotros tenemos ya también una solución probada
para estaciones de gasolina, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Con las cámaras que están en los surtidores de las estaciones de gasolina, miramos, digamos, cuántos vehículos están llegando, cuánto medimos los tiempos que se está demorando el vehículo en surtir, y al final se entrega un reporte, digamos, de a cada hora cuánto es el tiempo de espera promedio de la persona, cuál es el número de fila promedio dependiendo de la estación de servicio y ese tipo de cosas. ¿Sí? Con la IA de video también podemos, digamos, reconocer poses corporales, ¿sí? Para analizar comportamientos. Y ahorita les muestro, digamos, un ejemplo más adelante de tecnología muy avanzada que utiliza, digamos, análisis de la pose corporal para, digamos, detectar comportamientos sospechosos. Y también uno puede, digamos, reconocer la emoción, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, un cliente nos llegó para un proyecto de consultoría que ellos hacen estudios de mercado, ¿sí? Entrevistas de mercado, digamos, abra este producto, huélalo, cómo le huele, qué tal le parece la etiqueta de este producto, aplíquese este producto. Y la forma tradicional de evaluarlo es con una persona, digamos, tratando de hacer entrevista, haciendo preguntas, pero ellos querían una manera más objetiva de analizar esto, ¿sí? Entonces aquí, digamos, con el AI, analizando, digamos, lo que se llaman los landmarks o los puntos claves de la cara, nosotros podemos estimar la emoción de la persona y eso se mapea en lo que se conoce como el círculo de la emoción. Aquí vemos el círculo de la emoción en la izquierda, entonces vemos que la izquierda tienden a ser, digamos, emociones negativas, mientras que la derecha van a ver que cuando este mapa de calor se va hacia la derecha, vemos que es generalmente la persona con una, digamos, emoción algo más positiva y reaccionando positivamente a lo que es el producto. ¿Sí? Aquí ella frunce el ceño, el círculo de la emoción se va a la izquierda, el círculo o la estimación, mientras que si hay una emoción positiva, esperamos que la estimación de la emoción se vaya, digamos, a la derecha. Vamos a ver si aquí en el video más adelante sonríe o algo. Aquí vemos, por ejemplo, aquí que pues le gusta cómo es el efecto de la crema en la cara y, y esto se puede ir, digamos, midiendo, se mide durante todo el experimento y al final pues entrega un reporte con, digamos, todas las métricas relacionadas a cómo fue, dependiendo de la parte del experimento, la emoción, ¿sí? Entonces esto es un experimento controlado, la persona sabe que pues, se está midiendo, pero es mucho menos subjetivo que la persona como en un cuestionario, que una persona adelante, porque lo que muestra los datos es que ya la persona no contesta, digamos, de una manera tranquila, porque se siente que está siendo como cuestionada. Mientras que en este experimento la persona entra, se le dice, mire, utilice el producto y automáticamente el sistema inteligente basado en IA analiza el video para medir una emoción. ¿Sí? Entonces, pues claramente todo esto se entrega con métricas, con datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos son datos de tráfico, si uno está midiendo tráfico, datos de aforo de una tienda, y se entrega en reportes, pues para que sea fácil de entender para el usuario final, porque digamos al usuario final lo que le interesa es esto, ¿sí? Digamos los datos, no le interesa qué tipo de IA se está utilizando o qué algoritmos o qué modelo o lo que ustedes vieron en el video anterior que pues está midiendo cada punto clave de la cara para poder hacer un modelo de IA que estime la emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo bueno de cómo se entrenó este sistema. Para poder entrenar este tipo de sistemas hay que tener lo que se llama datos etiquetados, ¿sí? Entonces, datos etiquetados que son que tenemos millones de rostros, ¿sí? Donde, digamos, se han medido estos puntos, se ha medido la emoción, dice, ah, bueno, digamos, miremos una emoción más característica, digamos, aquí, esto es como molestia, ¿sí? Entonces, un etiquetador dice, esto es molestia, ¿sí? Ahora en otra imagen donde se ve una emoción un poco más positiva, el etiquetador lo etiqueta como placentero, ¿sí? Entonces, este es el tipo de datos históricos y entonces el sistema se entrena con estos datos para que generalice, ¿sí? Claramente, esto hay que entrenarlo con distinto rango de edad, con distinto tipo de raza, para evitar lo que se conoce en IA como el problema del bias o sesgo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Y esto aquí ya entramos con un tema que es la ética en inteligencia artificial. Si yo entreno esto solo en raza blanca, ¿sí? Es factible que si ahora pongo una persona de raza negra, mi sistema pueda tener sesgo
y así la persona esté sonriendo y me diga, no, esa persona está brava. Entonces es un sistema que tiene sesgo. Entonces esto hay que evitarlo y todas las prácticas, digamos, de IA, ética en IA, pues promueven que estos sistemas sean lo más neutrales y sin sesgo posible. Es imposible tener un sistema de IA que no tenga sesgo y eso es algo también importante reconocerlo, ¿sí? Todo sistema va a tener sesgo, pero hay que pues hacer lo que esté al alcance para poder minimizar el sesgo. Listo. El otro tipo de aplicaciones con las que trabajamos es seguridad, ¿sí? Entonces, seguridad, como vemos acá, pues por supuesto, cámaras hay en todo lado y su objetivo fundamental es que cumplan un tema de seguridad. ¿Cuál es la cuestión? Digamos, si uno entra a una tienda de retail hoy en día muy grande, pues se encuentra fácilmente, pueden ser más de 40, 50 cámaras. La persona que monitorea esto, pues no va a poder monitorear, aunque pues está ahí con con un millón de pantallas. Es comprobado que uno como operador máximo puede poner la atención a 6, 8 pantallas y por un tiempo limitado, ¿sí? Entonces, aquí es donde también los sistemas de IA pueden dar una mano. Veo que hay una mano levantada, entonces si quieren hacer... Soy yo, Carlos. Como Sí, dijiste que antes de pasar al tema de la seguridad, me llama mucho la atención el tema que hablaste de la ética mirando las imágenes sí. de las personas, que Ujú. pudiera tener consecuencias desde el punto de vista, digamos, de comportamientos, de analizar comportamientos de personas a través de cámaras y saber qué están pensando de lo que estás diciendo. Y eso se puede utilizar, digamos, a nivel político. Un individuo está dando un discurso y a través de cámaras sabe si están de acuerdo o no están de acuerdo con él. Y ¿es eso posible? Sí, o sea, digamos, es una muy buena pregunta y tengo ahorita más adelante una diapositiva donde toco un poco más a profundidad ese tema, pero digamos, para contestarte la pregunta es, hoy en Colombia yo puedo instalar una cámara, medir la emoción de las personas, digamos, sin consentimiento, porque eso, digamos, este experimento es con consentimiento, la persona sabe y entonces no hay problema. Pero hoy en día yo podría poner una cámara en una tienda de compras para estimar la emoción y la legislación colombiana de habeas data me lo permite. Otros países ya no lo permiten, ¿sí? Ahorita voy a hablar un poco de eso, lo que es Ok, el uso de datos biométricos. Entonces, por ejemplo, Europa es muy estricta en ese aspecto. Entonces, ahorita en un dos, tres diapositivas toco ese listo, tema a gracias. profundidad. Gracias, No, disculpa. no, a ti por la pregunta, muy buena y muy Bueno, relevante, porque yo también por eso, al menos cuando veo esto, es algo que uno pues inmediatamente se le viene a la mente. gracias. Entonces, por el lado de la seguridad, entonces hay aplicaciones muy clásicas que uno ya las encuentra en cualquier cámara, como por ejemplo detectar la intrusión, ¿sí? Entonces, aquí también analizando la pose corporal, uno puede detectar cuando una persona entra a una zona, me genera un evento, me genera una alerta, donde tengo ya una persona de seguridad encargada, ¿sí? O por ejemplo, si hay una persona, pues aquí también se ve que se puede hacer a muy largo alcance detectar, digamos, cuando una persona está entrando en una zona prohibida o cuando hacen, digamos, la escalera humana, que fue una modalidad de robo o es una modalidad de robo, sobre todo para los segundos pisos aquí en Bogotá. Entonces, fíjense que pues ya hay tecnología muy madura que puede combatir este tipo de cosas. En vez de poner, digamos, esas pantallas láser que yo veo mucho que hay en los edificios de acá, que también son buenas, pero pues generan a veces algunas falsas alertas, ¿sí? Está, por ejemplo, el reconocimiento de manos arriba, ¿sí? Entonces, yo puedo detectar con cámaras en una tienda o en un establecimiento cuando, digamos, mi personal está levantando las manos porque llegó alguien con una pistola, también se puede detectar la pistola o puedo diseñar un sistema que detecte si entraron dos personas con un casco de moto. Entonces, ahí es donde yo a veces veo las situaciones de seguridad que se dan hoy en día en Bogotá, que hace unos meses robando las panaderías, masa y eso y donde ya hay tecnología para combatir y disuadir esto, ¿sí? Pero pues supongo que por cuestiones de costos y esto, pues no se implementa, ¿sí? Pero ya hay herramientas tecnológicas que verdaderamente pues pueden apoyar en esto. Y esta es otra tecnología pues que es muy retadora desde el punto de vista tecnológico y es la más avanzada que tenemos nosotros, que es la de poder detectar cuando una persona se está
ocultando productos o está robando en una tienda, ¿sí? Entonces, esta la hemos ya desarrollado por muchos años con los partners de retail que tenemos, porque el tema del robo en tiendas es bastante grande, ¿no? Y cuando uno suma, son números amplios, ¿no? La famosa merma en establecimientos de retail. Entonces, es otra aplicación que vemos acá, ¿sí? Y está, digamos, la otra, también relacionado con emociones, que también es algo controversial, que es la del reconocimiento facial, ¿sí? Entonces, reconocimiento facial es básicamente donde yo tengo una base de datos de personas y si esa persona ingresa a un establecimiento, yo la puedo reconocer en el momento que está entrando. Entonces, es muy efectiva en el lado de la seguridad. ¿Por qué? Porque entonces si yo tengo una base de datos, una persona que yo sé que cometió un robo o que está en una base de datos pues de la policía o algo, y yo puedo detectar cuando esa persona, pues yo puedo alertar a todo el personal de la tienda para que digan, hey, pues tenga cuidado porque esta persona es muy probable que pueda cometer un hurto, ¿sí? Entonces, todos los equipos de seguridad, pues claramente les encanta lo que es la tecnología de reconocimiento facial. ¿Cuál es el tema? Y aquí lo relaciono con lo que, pues, la pregunta de Darío y lo que mencionaba anteriormente. Aquí viene ya este componente del uso ético de la IA, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, tecnología como el reconocimiento de emociones o el reconocimiento facial es tecnología de IA que utiliza lo que se conoce como un dato biométrico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un dato biométrico? Es el dato que permite identificación única de una persona, ¿sí? Entonces, pues claramente, con esta tecnología, analizando los puntos de la cara, yo puedo reconocer que Carlos Felipe Santa Cruz entró a cierta tienda, pues me están reconociendo. Entonces, aquí todo lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio, el Habeas Data, está en un punto gris todavía de regulación. Se han hecho esfuerzos, pues claramente relacionado por lo que la IA está sonando en todo el mundo, pero todavía está en un área gris. Entonces, aquí es el uso de sistemas de reconocimiento facial está permitido, ¿sí? Ya hay otros países, por ejemplo, Europa, que está, pues, hace poco sacó lo que es el acta de AI, ellos ya son muy estrictos, ¿sí? Entonces, digamos, ya no es tan sencillo si yo quiero implementar un sistema de reconocimiento facial en una tienda o reconocimiento de emociones, yo no lo puedo hacer a menos de que yo tenga consentimiento del cliente, ¿sí? Hay otros países como China, por ejemplo, donde ellos sí son muy, digamos, tecnología completamente y lo utilizan mucho también pues para controlar a sus habitantes, ¿sí? Entonces aquí viene, es un debate interesante versus, pues hay tecnología que claramente me apoya en la seguridad, pero está la privacidad de las personas, porque hay personas que perfectamente dicen, vea, si yo entro a esta tienda, yo no quiero que el dueño de la tienda sepa que yo entré. Entonces hay que buscar un balance, pues que promueva, digamos, un ambiente seguro, pero que también esté, digamos, acorde a principios éticos y respetar la privacidad de las personas, ¿no? Y buscar ese balance es lo que es, digamos, la clave, ¿sí? Por ejemplo, pues el reconocimiento facial no solo se utiliza para lo que se llama lista negra, ¿no? El tema de cuando uno pone, digamos, gente que sabe que uno ha cometido un ilícito en una lista para que sea reconocida. También está la lista blanca y es, por ejemplo, si yo sé en una tienda que esta persona es un excelente cliente, pues yo lo puedo agregar a una lista blanca para que la próxima vez que entre a la tienda, mi personal esté atento y le den un muy buen servicio porque yo sé que la probabilidad de una venta grande puede existir. Entonces, esto se puede hacer siempre y cuando esa persona me haya dado un consentimiento autorizado. Yo quiero estar en este programa, ¿sí? Y hay personas que son como muy pro tecnológicas y dicen, sí, a mí no me importa que me reconozcan cuando entre si me van a dar un mejor servicio, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de regulación que eventualmente va a llegar acá, pues como en todo vamos un poquito atrasados, pero en el momento, pues todo lo que es sistemas de IA, reconocimiento facial, dato biométrico, está en una zona gris aquí en Colombia. Eh, este video me parece interesante, sobre todo por lo que ustedes ya habían visto, digamos, tema de IA en educación y asistentes, agentes de apoyo para la educación. Eh, lo que, por ejemplo, hacen en China o las pruebas de concepto que son en China. Entonces, por ejemplo, esto es una aula en Asia donde tienen este dispositivo, ¿sí? Para los alumnos para medir en todo momento, en todo segundo, su nivel de concentración, ¿sí? El nivel de concentración, qué tan atentos están en la clase y esto también lo van grabando en métricas, pues digamos, muy exactas, pero entonces también es un tema
controversial y yo creo que pues no hay nada más controversial que papás de un colegio y diste variedad de opiniones. Entonces va a haber gente que diga, no, pues yo estoy muy contento si optimizan el aprendizaje de, digamos, de mi hijo, pero también va a haber gente que diga, no, a mí no me gusta que estén, digamos, midiéndole todos los signos a mi hijo. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí con cámaras de video también están haciendo, mirando los rostros para mirar la atención, qué tan concentrada está la persona, cuántas veces levantó la mano, ¿sí? Entonces, se vuelve algo polémico. Entonces, claro, pues como les digo, en Asia ellos son muy abiertos a este tipo de cosas y de mirar y de medir las expresiones de las personas. En otros lugares son más conservadores. Entonces, aquí también vuelve, pues es un debate interesante. Hay aplicaciones que si uno puede decir, bueno, ya es demasiado, pero fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos también están implementando ya cámaras que detectan rifles o detectan cuchillos o detectan pistolas que tienen digamos, un fin positivo, ¿no? Que es minimizar, digamos, el riesgo de un loco que entra a disparar. O también ya hay cámaras que se le está implementando tecnología de detección de vapeo, que es un problema que está afectando tan seriamente pues a los colegios y cada vez en cursos menores. Entonces puede que, digamos, a nivel de consenso se diga, bueno, yo sí pienso que en lugares públicos, en los lockers y eso, sí puede haber IA que detecte si hay un bullying, ¿sí? Un comportamiento de bullying, o si hay un estudiante vapeando o alguien me está vendiendo vapeadores, porque esto promueve la convivencia y la seguridad, ¿no? Entonces es como de buscar estos equilibrios para que pues no nos vayamos a extremos, ¿sí? Como, no, la tecnología necesariamente es mala o tampoco, bueno, midamos todo para saber cada segundo qué está haciendo la persona. Entonces, aquí les muestro un poco más a detalle sobre esta tecnología que hemos desarrollado para, digamos, detectar comportamientos de hurto, que fíjense que esta es una tecnología que busca un equilibrio, porque a diferencia de un sistema de reconocimiento facial, no utiliza biometría, ¿sí? Entonces, utiliza simplemente el análisis, digamos, de los objetos, de las partes corporales, pero todas las personas son iguales para el sistema. Aquí no se está tratando de buscar, uy, es este Carlos Felipe Santa Cruz, sino es simplemente un análisis de pose, un análisis corporal, y si el sistema que está entrenado en millones de datos detecta que alguien se está ocultando un producto en la ropa o en el maletín, pues genera un evento para que el personal de seguridad lo verifique, que eso es una palabra clave, y tome una decisión, ¿sí? ¿Por qué lo verifique? Que es otro tema muy clave en todo lo que son sistemas de IA. ¿Sí? Hoy en día ningún sistema de IA, y ustedes ya lo han visto con ChatGPT, por ejemplo, es infalible, ¿sí? Todos cometen errores, ¿sí? Porque un sistema de IA genera un evento con una probabilidad, ¿sí? Que puede tener cierto grado de 80% de ser verdad o 20% de ser lo que se conoce como una falsa alerta. Entonces, por ejemplo, en el caso de aplicaciones de seguridad, se analiza los datos de video, pero siempre eso va para que una supervisor o una persona verifique que verdaderamente es o un acto de robo o es una persona que sacó una pistola, porque no hay todavía sistemas de IA que sean 100% confiables. Entonces, dejar que la IA tome completamente una decisión es un error, ¿sí? Y eso también, digamos, hoy en todo lo que es IA aplicada a industria militar o en guerra, también es un tema muy controversial. Porque, por ejemplo, ya también sabemos sistemas que utilizan la misma tecnología que les estoy mostrando hoy, por ejemplo, drones que utilizan el video, pueden tomar la decisión de disparar o bombardear autónomamente, pero todo lo que son principios de IA ética están en contra de eso. Si dicen, no, 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 siempre tiene que haber en ese lazo una persona, un supervisor, que tome la decisión final, ¿sí? Por la razón de que no hay sistema que sea 100% confiable. ¿Sí? Entonces es algo muy importante para que tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, relacionado con ese punto, algo que también hoy es, pues, que la prensa toca mucho y que da muchos clics, es lo de, pues, que la IA nos va a quitar el trabajo, ¿no? O que nos va a reemplazar, por lo que se está viendo. Entonces, fíjense que aquí estoy mostrando este señor, él se llama Jensen Huang, y él es el presidente o el CEO de NVIDIA, que es la empresa que produce las tarjetas gráficas que les hablé, que son las que han causado este boom de IA, y es la empresa con más evaluación alta hoy en día. Entonces, pues él dice una frase que se ha popularizado hoy en día, que dice que pues, la IA no le va a quitar el trabajo a uno, pero muy seguramente una persona que sí maneje IA
lo va a hacer, ¿sí? Y esto es cierto para muchas profesiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en diseño, en ese tipo de cosas, todavía es muy difícil que pues, una IA pueda reemplazar completamente a un humano. Igual, digamos, en la industria en la que yo trabajo, en la de escribir software, ¿sí? Pero sí hay herramientas que lo vuelven a uno mucho más productivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno pues siempre tiene que estar pendiente y, por ejemplo, pues los que tenemos hijos, pues inculcarle eso a nuestros hijos, ¿no? Que, digamos, sea la carrera que estudien, que implementen muy bien y sepan cuál es la herramienta tecnológica que los va a volver más eficientes. Esto no quiere decir que no hay trabajos que pues, los vaya a reemplazar y ya se ha visto, ¿sí? Por ejemplo, los traductores, ¿sí? Eso es un empleo que pues ya se ha reportado, plataformas de traducción, pues han sacado muchos empleados porque en estas tareas que son como donde un error no es tan costoso, ¿sí? Es donde la IA cada vez pues ha tomado como más tajada de ese pastel, ¿no? Pero hay que analizarlo caso por caso. Y digamos, el riesgo más alto, y eso lo decía por ejemplo Bill Gates hace poco en un podcast, que es cierto, es que a diferencia de históricamente lo que han sido cambios tecnológicos grandes en la historia de la humanidad, la IA, el cambio tan grande que tiene es la rapidez en la que está cambiando las cosas, que está evolucionando muy rápido, ¿sí? Y uno cada vez ve que un nuevo sistema tiene más capacidades y viene a una velocidad muy alta. Entonces, si esto sigue a esta velocidad, sí los países tienen que tener políticas públicas y, pues, estar preparados para esto, ¿no? Para que, digamos, no vaya a haber en cierto sector pues un despido pues masivo y gente sin empleo debido a una IA que de un momento a otro pues pueda causar esto, ¿sí? Igual, pues también hay otra corriente que dice, esto no va a ser tan de un día para otro, ¿sí? Igual va a tomar un tiempito. Entonces, esas como las dos visiones que hay al respecto. Eh, estas aplicaciones que ustedes vieron, digamos, y esto también lo hago con intención de mostrarles, digamos, nosotros las ejecutamos en un hardware de este estilo, ¿sí? Que es un hardware de $600 en el que podemos procesar múltiples cámaras, ¿sí? Con IA que ha sido optimizada para correr en estos dispositivos, ¿sí? ¿Y por qué menciono este detalle? ¿Sí? No para que ustedes me compren al final de la presentación, no por eso, pero porque a nivel de contraste, ¿sí? Ahorita entro a esta diapositiva. Fíjense los costos que cuesta, por ejemplo, entrenar un sistema de IA masivo como ChatGPT, ¿sí? Entonces, GPT-4, que utiliza 16.000 tarjetas gráficas de las que les mostré, que están evaluadas en $1 billón, ¿no? Esto es en, digamos, 1 billón americanos, que entonces 1.000 millones, a eso me refiero, pero pues son cifras pues que no se comparan con la cajita de $600 que les mostré, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nivel de datos en los que ha sido entrenado un sistema tipo ChatGPT pues es algo que es a escala muchísimo, muchísimo más grande. Por eso nosotros nos especializamos en cosas, digamos, problemas mucho más acotados donde podamos trabajar a una escala más pequeña. ¿Sí? Porque ese es el otro reto que nosotros hemos encontrado aquí en buscar un mercado para la industria latinoamericana. Mientras que en Estados Unidos uno le puede decir a un cliente, vea, su servidor de AI o la computadora para que usted analice le cuesta $15.000. Allá es una cifra que la gente dice, ah, listo. Acá si yo llego a cierto retailer y le digo, mire, si usted quiere analizar 40 cámaras, tiene que comprar una computadora de 60, 80 millones de pesos, se me van para atrás, ¿sí? Porque los márgenes son mucho, mucho más bajos. Entonces, digamos, por eso es que pues, uno trabaja muy fuertemente en que esto pueda correr en hardware costo efectivo. Pero a nivel de contraste, pues les muestro lo que se está manejando hoy en los sistemas que pues están hoy pues en furor y de moda, ¿no? El costo de entrenamiento, ¿sí? Entrenar estos sistemas como un sistema ChatGPT toma 1 o 2 meses en entrenar, son $100 millones, ¿sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica, quiénes son las empresas que poseen más de estas GPUs o tarjetas gráficas de NVIDIA. Entonces tenemos a Meta o Facebook, tenemos a Microsoft, tenemos a Google, Amazon y pues los grandes, grandes, grandes. Y este es otro tema controversial y es que la AI, digamos, poderosa, se está pues monopolizando para solo ciertos actores que tienen un poder adquisitivo gigante, ¿sí? Entonces, esto puede ser algo relativamente peligroso. Esto está también relacionado con tensiones geopolíticas de Estados Unidos versus China. Por ejemplo, Estados Unidos ya, pues hace unos años le dijo a Nvidia, al que produce las tarjetas gráficas, le dijo a este señor que les mostré anteriormente, a Jensen, usted no me puede vender estas GPUs a China, ¿sí? Entonces,
pues claramente porque China está amenazando el orden mundial. Entonces, claramente, pues China también está ya tratando de producir sus propias tarjetas gráficas, porque hoy la lucha es poder crear esa AI, super AI, ¿no? O el sistema inteligente que nos supere a todo. Em, Relacionado con eso, ¿sí? Entonces, digamos, otro tema que es muy interesante y ya estoy, digamos, terminando porque sé que ya estoy un poco corto de tiempo, que también tocamos mucho es, bueno, dicen la IA, son sistemas basados en cómo nosotros aprendemos. Eso es cierto, pero también es falso, ¿sí? Porque digamos, aunque el modelo, desde un punto de vista de arquitectura y de software, está inspirado en la neurona del cerebro, la neurona del cerebro es muchísimo, mucho más completa, ¿no? Y hay muchas cosas que, pues, del cerebro que no se entienden, ¿sí? Entonces, es una, digamos, es una inspiración, pero todavía una inspiración muy básica, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero mostrar con esta diapositiva? Con esta diapositiva, lo que les decía, ¿cuál es el futuro y en qué se están peleando hoy las grandes empresas y los países? Es en, digamos, lograr lo que se conoce el AGI, ¿sí? El AGI, que es el Artificial General Intelligence, que eso tiene distintas definiciones dependiendo del especialista o de la persona, pero básicamente nos lo podemos ver es como una inteligencia suprema, superior a la de nosotros, ¿sí? O al menos igual en capacidades, pero generalmente se busca algo superior. Y ese es el gran miedo, ¿no? Que dicen, uy, GPT-5, ¿será que es AGI? Y ya va a superarnos a nosotros. Por ejemplo, la CTO, la directora de tecnología de OpenAI, en una entrevista hace un mes decía que GPT-5 seguramente va a tener el nivel de un estudiante de doctorado promedio, ¿sí? Entonces, esto es lo otro que a veces genera como temor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le falta a estos sistemas todavía? Y son los retos tecnológicos. En esta diapositiva estoy mostrando hace unos años, ¿sí? Este equipo de Google, Google DeepMind, logró un hito muy grande y fue un sistema basado en IA, le ganó en Go, que es este, digamos, ajedrez asiático, al campeón de Go, ¿sí? Que uno oye la entrevista de él o cuando uno lo oye hablar después, es algo triste porque él dice que su vida perdió sentido, pues él siendo campeón y cuando perdió con el sistema de software, él ya como que le perdió el sentido a un juego, pues que llevaba toda su vida preparándose para eso, ¿no? A Gary Kasparov le pasó algo similar con una IA de hace ya muchos años, que fue la de IBM, que aunque Gary es un poquito más orgulloso cuando uno lo oye hablar, y él dice que él pudo haber ganado y eso, pero que él dice que es un golpe muy fuerte. Pero ¿por qué traigo a colación esto? Porque, por ejemplo, fíjense, este sistema que, digamos, que derrotó al campeón de Go, fue entrenado con una tecnología de IA que se llama aprendizaje por refuerzo, que este video de los perritos muestra el concepto de qué es aprendizaje por refuerzo. Entonces también utiliza datos históricos, pero aquí utiliza lo que se llama como prueba y error, ¿sí? Entonces aquí uno ve a los perritos tratando, el objetivo es cruzar el puente, ¿sí? Y uno ve que entran todos, hay un desorden, se caen, ¿sí? Y al final uno logra ejecutar la tarea después de muchos fallos. Eso es lo que es aprendizaje por refuerzo. Entonces, básicamente es una IA que se entrena con datos históricos, se toma una acción, mira si esa acción fue buena o mala. Si fue mala, se toma ese error y con eso se corrige el software para que en la siguiente iteración tenga un mejor desempeño, que es lo que vemos viendo este video, que cada vez, digamos, los perritos como que van descifrando más cómo es el camino hacia llegar hacia su meta final, ¿sí? Entonces, digamos, algo desde el punto de vista de software, es impresionante y es impresionante que, digamos, un juego tan complejo como el Go haya sido ya descifrado por un sistema de software, pero todavía le falta para compararse a como nosotros pensamos y razonamos, porque nuevamente entrenar este sistema de Go también son meses de entrenamiento, una cantidad masiva de datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Sí? Digamos, el aprendizaje de estos sistemas todavía es ineficiente. Por ejemplo, ChatGPT requiere todo el Internet, todo el corpus de Internet, 2 meses de entrenamiento. Hay poca reutilización del conocimiento, ¿sí? Entonces, digamos, fíjense que ahorita, por ejemplo, yo que tengo un hijo chiquito y todos los que estudiamos esto, nos pasa eso, pues nos sorprende ver cómo es el aprendizaje de nosotros de chiquitos, ¿sí? Cómo ellos pueden subirse a un mueble que nunca han visto en su vida, solo con un intento o 2 intentos, que es algo muy diferente a este experimento que les estoy mostrando, ¿sí? Uno nunca ve a un bebé que se tenga que subir 100 veces, 100 veces se cayó y la 101 lo logra, ¿sí? Entonces,
claramente sí hay conocimiento que pues seguramente viene embebido genéticamente por la evolución y que nosotros reutilizamos para hacer nuestro aprendizaje mucho más eficiente. Entonces, eso es algo que es clave, el aprendizaje eficiente. Y lo otro es lo que es razonamiento y planeación, ¿sí? Que es lo que hoy en día se está trabajando mucho en sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué razonamiento y planeación? Hay una cosa que se conoce como sistema uno y sistema 2 en la teoría del cerebro, ¿sí? Que esto lo propuso un señor, Daniel Kahneman, en un libro del 2011, que dice, nosotros tenemos dos maneras de pensar. Una que es sistema uno, que es un pensamiento mucho más reactivo, muy rápido, que si nos preguntan algo, contestamos ahí mismo, que es lo que hoy hace ChatGPT, ¿sí? Pero tenemos un sistema 2 que es el que razona, ¿sí? Y el que puede utilizar esto para hacer unas reglas lógicas para encontrar una respuesta, que yo puedo intentar una solución a un problema, me dio algo errado, sé que corregir para tratar de ir a la respuesta correcta. Entonces, todas las empresas de que están trabajando en IA tipo OpenAI, Facebook, Google, están trabajando en este sistema 2, porque ese es el gran reto para conectarlo con sistemas tipo uno, que es lo que hoy tenemos en ChatGPT, para que puedan, digamos, probar algo. Si la respuesta es equivocada, porque ese es el otro gran reto, pues las famosas alucinaciones, que sabemos que a veces, pues ChatGPT genera respuestas que son erradas, pero si yo involucro un sistema tipo 2, pues yo ya puedo hacer que el sistema piense, evalúe su respuesta y la corrija. Entonces, en eso se está trabajando mucho. Costo energético, porque entrenar estas IAs cada vez está haciendo unos data centers impresionantes que requiere muchísima energía. Entonces, esto es un gran reto, tratar de hacerlos más eficientes. El costo monetario, que ya vimos también, entrenar estas mega AIs es muy costoso, requiere mucho dinero, entonces está siendo un privilegio de solo pocas empresas privadas y pues algunos países que a nivel público le están metiendo dinero a esto. El otro gran tema controversial es la lucha entre sistemas abiertos y sistemas cerrados y la regulación. Hay un sector que piensa y dice, bueno, estos sistemas tienen que ser completamente cerrados, solo ciertas empresas lo pueden manejar y ya. Porque, pues digamos, si se logra una inteligencia artificial más inteligente que el hombre, pues es peligroso, ¿sí? Entonces, esa es una corriente, pero hay otra corriente que dice, no, cerrado nunca ha sido la solución en la historia de la humanidad, más bien que sea un sistema abierto, que todo sea software libre y la misma comunidad se va a encargar de regularlo, ¿sí? Entonces, este es un tema muy controversial y no tiene respuesta, porque pues hay precedentes como la de la industria nuclear, ¿sí? Que es regulada, pero es un equilibrio donde todos los países tienen que tener un poquito de armamento para que haya el equilibrio, ¿sí? Porque si fuera un equilibrio en cero, no habría equilibrio, ¿sí? Porque si ningún país tiene armamento nuclear, se sabe que el que desarrolle algo ya tiene una ventaja inmediata, ¿sí? Entonces, es un tema muy interesante donde no hay respuestas de, digamos, verdadero o falso, pero que van a estar definitivamente en tema de discusión. Y lo que ya mencionábamos, la tensión geopolítica, ¿no? Porque esto va a ser también algo muy fuerte, porque el país que desarrolle, que logre desarrollar un AGI, pues va a tener una ventaja considerable. Entonces aquí los actores fundamentales son Estados Unidos y China y están en esa guerra, ¿sí? Tanto pues como ya vimos un ejemplo claro que Estados Unidos le prohibió a Nvidia exportar sus tarjetas gráficas más poderosas, como también por el conocimiento y las personas que más saben de esto, ¿no? Entonces también hay precedentes de espionaje de empleados de Google que estuvieron sacando la información del software de Google para llevarlo a China. Entonces, eso también va a ser un desafío adelante. Ya para cerrar, pues cierro con una aplicación también de nuestra IA por video, que es un sistema que tenemos montado con el grupo Éxito en Medellín. En Medellín hay, digamos, un problema muy grave fin de año, que es el de los globos que causan incendios, ¿sí? Entonces, pues el grupo Éxito nos dio la tarea de diseñar un sistema basado en videovigilancia y en IA que detecte autónomamente estos globos, como ven aquí, y que pueda generar alertas si viene un globo con una probabilidad de que viene descendiendo y que pueda causar un incendio. Entonces, esto ya lo hemos desplegado por 2 años con bastante éxito en Viva Envigado, que es uno de los centros comerciales pues, más grandes de la región antioqueña, como también en su bodega, de las bodegas más grandes de almacenamiento que tienen ahí, para que vean entonces también un ejemplo bueno de cómo la tecnología pues tiene unos fines muy positivos
cuando pues se utiliza para problemas que uno pensaría que no tiene. Bueno, entonces ya con eso culmino mi presentación. Aquí pongo pues mi correo por si en algún momento me quieren escribir algo. Y ahora pues lo abro para si tienen preguntas o algún comentario sobre lo que vieron. Espero que haya sido pues interesante lo que les compartí. Excelente, Carlos Felipe, qué baño de tecnología nos has dejado. Hay un aplauso general de todo el grupo porque realmente yo personalmente estoy así con cantidad de preguntas y de comentarios, pero me imagino que todo el grupo está en las mismas circunstancias. Creo que tenemos un material estupendo, estupendo. Gracias de verdad y hay un aplauso general a tu presentación tan simple, tan clara, en lenguaje comprensible que creo que nos ayuda muchísimo. Le convido a todos mis compañeros, tú ya terminaste la presentación, podemos sacarla de ahí Listo. y para que podamos abrirle a todos los compañeros para preguntas, comentarios. Yo estoy seguro que va a haber muchísimas, muchísimas preguntas, de manera que los invito a todos a que realmente podamos conversar y aprender de todo esto que hemos recibido de Carlos Felipe. Se abre la sesión, comentarios, preguntas. Eh, Vicente Alcalá. Adelante, Vicente. Libera tu micrófono. Ahora sí. Carlos, voy a comenzar con un ejemplo para preguntar un poco en la línea de la pregunta que hizo Darío de inteligencia artificial, no ya en comercial, industrial, etcétera, sino política, social, etcétera. Yo hice una comparación viendo el programa este de, ¿cómo se llama? Ese musical de los niños. Y veía los niños y la familia y las emociones, y estaba el Symphony, que era la imagen femenina en inteligencia artificial que iba a computar y a dar un juicio. Y yo le llamaba sin alma y con alma. Es decir, eh, los niños y todo lo demás, pues lógicamente tienen todas las emociones, los sentimientos, el apoyo, mientras lo otro era, pues sí, información, datos. Eh, Ve uno que esta inteligencia artificial, pues trabaja en eso, en conocimiento, en razonamiento, en datos, etcétera. Pero la psique humana tiene la inteligencia y lo que podríamos llamar la emoción, los valores, los sentimientos, la ética, la convicción, la psicología de masas, el inconsciente. Entonces la pregunta mía es, ¿qué tanto se concentra toda la inteligencia artificial y en este otro campo tan complejo de lo humano se está avanzando algo? Claro que ya vimos algo en cuanto a detectar emociones por los gestos, por las caras, etcétera, pero sigue siendo información, sigue siendo datos. Pero ya en el otro campo, ¿qué dirías? No sé si la pregunta es un poquito vaga. Pero pienso que la entiendo, es una pregunta compleja, digamos, desde el punto de vista tecnológico, siempre se necesita una fuente de información, ¿sí? Entonces, digamos, pues claramente como vimos en los ejemplos de hoy, pues yo puedo llegar a analizar todo lo que pues una cámara me da, que es algo simplemente físico, ¿sí? Una emoción, digamos, que yo estoy mostrando que se expresa en ciertas características faciales, pero no puedo ir más allá, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en ese ejemplo que vimos de los alumnos en China, ellos ya pusieron esta banda como para tratar de tener ondas cerebrales, ¿no? Y que eso también es algo que Elon Musk está haciendo con su otra empresa, ya con un chip cerebral, tratar de entrar a ese nivel
como para ver si ahí uno puede extrapolar un poco de información, algo más profunda. Y eso es de, digamos, de lo que yo sé de mi conocimiento, lo que se está tratando de llegar. Pero, digamos, esas son las fuentes de información. Algo ya más allá de eso lo veo complejo, la verdad, Vicente, pues digamos, basado en lo que pues yo sé. Pues claramente sería un tema bastante complejo, ¿no? De abordar desde el punto de vista tecnológico. Qué bien, qué bien. Gracias. Gracias, gracias, Carlos. Tiene la palabra William y después Bernardo y Jorge Luis. Adelante, William. Libera tu micrófono. Gracias por tu presentación, Carlos. Eh, Me llevó a preguntarme hasta dónde la intromisión que permite la inteligencia artificial llevará a la manipulación de personas y de sociedades. Sí, sí, ahí también es, pues yo creo que ahí todo depende de la regulación que cada país imponga y qué tan conservadora o abierta sea esa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, China, pues es bien sabido que allá ellos son muy abiertos porque pues a nivel público, pues se quiere, como bien lo mencionas, tratar de pues controlar o al menos saber qué está haciendo la población. ¿Sí? Entonces es muy factible, digamos que en sitios públicos hay sistemas de reconocimiento facial. Entonces yo a nivel de, digamos, de ciudad, puedo saber quién estuvo en qué lugar, con qué frecuencia. Entonces al menos entender ese comportamiento, pues en un país asiático o en un país, digamos, con regulación abierta, va a ser factible. Lo que yo veo que es la tendencia hoy en día es que cada vez se está regulando más, ¿sí? Y por eso les mostraba el caso europeo. Entonces, si digamos, nosotros adoptáramos un modelo similar, conservador, pues sería complejo, ¿sí? Porque entonces, digamos, un retailer que quiere implementar tecnología, digamos, para entender todo lo que es el comportamiento, lo que yo estoy haciendo en una tienda, que puede ser como para controlarme, que lo que a ellos les interesa es, por ejemplo, aumentar la probabilidad de venta, ¿sí? Eso va a ser difícil, porque entonces, a menos de que yo tenga el consentimiento de mi cliente, no voy a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, ahí es donde, pues ya como política pública es importante ver que hacia qué lado nos vamos, ¿sí? Pues va a estar relacionado con eso, porque si no hay regulación, entonces sí, pues al nivel de que yo puedo entender todo lo que está haciendo alguien y que puedo influirlo y controlarlo, lo puedo hacer. Digamos, un ejemplo muy claro con tecnología que ya se ve hoy en día y que pues algunos clientes nos la han pedido, pero pues no la hemos, digamos, desplegado, es por ejemplo publicidad, ¿sí? Digamos, uno puede poner una cámara en una de esas pantallas digitales y yo te puedo mostrar publicidad basado en lo que yo identifiqué de ti. Entonces, es un ejemplo muy clásico. Entonces, digamos, el video me identifica que yo soy una persona en este rango de edad, hombre. Si, por ejemplo, ven que yo voy con mi hijo, me muestran una publicidad como de productos de bebé o algo que aumente mi probabilidad de venta, ¿sí? O de compra. Entonces, ya hay cositas así pequeñas que muestran que definitivamente, pues sí, el control puede ser alto y todo va a depender de esa regulación, ¿no? Perfecto, perfecto. Para terminar la pregunta de William, eso que acabas de decir, si yo estoy mirando en mi teléfono por unos zapatos, de repente me empiezan a llegar avisos de zapatos, ¿es porque hubo reconocimiento facial de mi visión en el teléfono? Sí, eso digamos, las empresas de Facebook, Instagram no lo han aceptado, pero yo creo que todos los especialistas concordamos que sí lo están haciendo. Digamos, lo que hay como un consenso es que lo están haciendo por voz, ¿sí? Entonces lo que uno habla lo están interpretando y digamos, si yo mencioné que, uy, sería chévere comprar una chaqueta, ahí es cuando uno ve que le empiezan a invadir publicidad de chaquetas, que eso no lo van a admitir y ellos dicen que no, que eso es basado en lo que uno hace, el historial de navegación y eso, que también es cierto, pero si hay casos comprobados, si hay gente que ha hecho pruebas de esto, que uno sin navegar nada, simplemente con hablar dentro de un ambiente, el teléfono entiende y sabe qué cosas mostrarle. Entonces lo hacen más por audio, que yo sepa no lo están haciendo por cámara, porque sería más delicado,
pero es factible que sí lo hagan por fotos, ¿sí? Entonces, tanto Instagram como Facebook analizan todas las fotos que uno sube, entonces ellos perfectamente saben la demografía, cuál es la familia de uno, los rangos de edades, entonces eso sí es información que uno está poniendo a disposición todos los días, ¿no? Wow, Sí. interesantísimo. Bernardo Nieto y después Jorge Luis Puerta. Adelante, Bernardo. Gracias, Darío, y gracias, Carlos. Aunque no llegué a tiempo porque tuve problemas con el computador, Carlos, alcancé a escuchar una buena parte de tu presentación y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para hacerte la siguiente pregunta. Desde hace rato hemos venido nosotros trabajando en desarrollar una aplicación ahora basada en inteligencia artificial para enseñar a leer y escribir a adultos, para alfabetizar. Ujú, Y ya tenemos contenidos precisos. Vamos a iniciar, Dios mediante, la grabación de unas clases formales de un profesor o una profesora muy querida, muy simpática, que de una manera muy simple enseña, pero una profesora real, ¿no? No ujú, avatar. sí. Ok, si a ti se te contratara como consultor y te dijéramos, mira, aquí tienes estas grabaciones, no sé, 100 lecciones. ¿Qué es lo que hace que la inteligencia artificial aprenda de lo que el profesor enseña para enseñar mejor? ¿Con base en qué toma decisiones el avatar o el algoritmo de inteligencia artificial y le responde al estudiante de una manera más eficiente, adaptándose, digamos, a edades, culturas, lugares en donde está aprendiendo la persona? ¿Nos Ujú. podrías explicar un poquito eso? Sí, sí, claro, con todo gusto. Entonces, digamos, para estos sistemas, digamos, orientados a ser asistentes en educación, pues tiene que estar entrenado claramente, pues, en todo lo que es el conocimiento que se va a impartir, ¿sí? Tal vez la institución más conocida que está pues, a nivel mundial, que está trabajando en esto, que es Khan Academy, ¿no? Que es esta plataforma online que lleva varios años. Ellos crearon muchos cursos para educación online masiva y ellos se aliaron con OpenAI, los creadores de ChatGPT, para crear un sistema inteligente pues, que apoye a lo que tú mencionas, a un estudiante que está aprendiendo algo. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación relacionado con la pregunta? Porque, digamos, pues el director de Khan Academy, que es una non-profit, ellos son sin ánimo de lucro, él decía que OpenAI o los creadores de ChatGPT llegaron a él. ¿Por qué? Porque él tenía ese contenido valioso que era todos los cursos, ¿sí? Que pues fueron creados por humanos, ¿sí? Y pues la IA se entrenó en este curso, pues para saber qué, digamos, es la respuesta correcta en álgebra o en geometría, ¿sí? Entonces, la IA toma esta información, entonces esta puede ser una fuente de información. La otra fuente de información puede ser, digamos, pues expertos en la materia o educadores que sepan, mire, digamos, para, no sé, álgebra 2 o, no sé, química 3, los estudiantes generalmente tienen problemas en esto, ¿sí? Y cuando un estudiante tiene problema en esto, generalmente lo manifiesta porque comete este tipo de errores. Entonces, esta información es la que utiliza, digamos, el sistema o el agente para poder, digamos, ya hacer recomendaciones y la próxima vez que vea esto, porque como pues les mencionaba en la presentación, lo que estamos es entrenando un sistema que identifique patrones. Cuando llega un estudiante que comete un error, que el sistema ha visto ya un error similar a eso y dice, uy, vea, esto yo lo he visto, generalmente hay que hacerle un refuerzo en esta área porque lo que nos indica probabilísticamente es que este estudiante no agarró bien este concepto, ¿sí? Entonces, esas son las fuentes de información que se utilizan para generar estos sistemas o chatbots o avatars en educación. Qué Bien, maravilla. Ujú. ¿puedo adicionar un poquitico más de la pregunta, Darío? Sí, sí, claro. ¿Qué tan costoso es ese trabajo? Nosotros entregamos, por ejemplo, las lecciones completamente grabadas. Ahora los ingenieros toman esa información, la convierten en avatares, en lo que sea. ¿Cómo es ese Sí, proceso y qué tan costoso es? digamos, bueno, digamos,
¿cuál es el reto ahí? Poder tener esa información en algún formato que el AI, la IA, lo entienda, ¿sí? Porque aunque llegamos ya, hay IAs muy buenas que uno les puede pasar video, entonces uno podría ponerle el video, si la, MP4. exacto, el MP4, y me genera una transcripción automática, digamos, si la calidad es buena y eso. Entonces ya lo tengo en un formato de texto que yo puedo utilizar para lo que se conoce como en inglés fine tuning o digamos sintonización fina de una IA tipo ChatGPT, pero que yo la voy a, digamos, a sintonizar finamente para los datos ahora de este curso que, el que estás hablando, ¿sí? Entonces, todo depende de eso. Digamos, si el MP4 puede ser transcrito, pues autónomamente pues eso ahorra costos, porque si no, sí toca tener como, a menos de que ustedes tengan el libreto del curso, que sería lo ideal, porque ese es el formato que pues estos sistemas pues necesitan. Entonces, porque si no, sí tocaría hacer una transcripción manual, ¿no? Ujú. De video a texto y ya sería mucho más costoso. Qué bien, qué bien. Qué Tú estás interesante aquí en eso. Bogotá, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Ok, nos pondremos Ya, de acuerdo porque vamos a conversar sobre esto, Carlos. Ah, listo, excelente. Sí, me sale qué el bien. trabajito de acá. Qué buena. Estupendo. Jorge Luis Puerta, adelante, Jorge Luis. Ya, gracias. Muchas gracias, Carlos. No sabes lo que me ha servido a mí personalmente, después de todas las anteriores charlas, me has ayudado enormemente por la simplicidad y por lo directo y con los ejemplos también a entender muchas cosas. Dos preocupaciones tengo que las quiero plantear de la manera más sencilla posible. La primera es, hace poco leí un artículo donde se acusaba de que el tipo de almacenamiento que se está haciendo para la inteligencia artificial también viene sesgado, es decir, no es neutral. Y ahí la crítica, el artículo lo escribió una mujer, de que realmente el lenguaje que hemos tenido es eminentemente machista por toda la historia de la generación de información. Y entonces, ¿cómo hacer para que eso se vaya complementando si es que eso es verdad y es posible realmente manejar? Y lo segundo tiene mucho que ver con, me impresionó ese gráfico de barras donde pone las empresas que están sobresaliendo hoy y veo el enorme gap que existe entre, creo que era dos grandes, la diferencia entre las dos primeras y las otras Sí. era enorme, Ujú. ¿no? Y eso yo lo relaciono inmediatamente con lo del control, lo de la normatividad. Por- La rapidez, esta pregunta la hemos hecho otras veces también, la rapidez como se genera la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la respuesta normativa que se da. Es decir, en el 22 salió GPT y recién hace unos meses vino la regulación europea. Me parece que siempre va a haber ese gap y ese gap contribuye a que el enriquecimiento real de las que van a la cabeza sea mayor. Entonces creo como que va a ser siempre como el galgo que está persiguiendo al ratón o al gato, el gato persiguiendo al ratón, pero nunca lo va a alcanzar. Y Ujú. entonces eso va a generar, a mi juicio, un problema tremendo que ya mucha gente lo refirió a raíz de este paro mundial último que hubo de los sistemas, ¿no? Que se afectó a aeropuertos y todo este tipo de servicios. Y llamaba la atención. Esto va a ser cada vez peor en la medida en que eso se concentre en muy pocas manos. Eso quisiera comentarios sobre eso. Gracias. Sí, muy buenos las dos preguntas. Sobre la primera y el sesgo en los datos o en las bases de datos, definitivamente es un problema muy controversial y polémico, ¿no? Porque yo les decía, mm, es imposible tener un sistema que tenga 0% de sesgo. Entonces, ¿qué nos exigen? Digamos, aquí en Colombia no hay regulación sobre eso, pero digamos, en países como Estados Unidos, donde está el tema de la IA un poco más madura, ¿cuál es la buena práctica cuando uno diseña una IA?
le exigen tener, digamos, lo que se conoce como una especificación del modelo o de los datos de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, si uno busca a detalle lo que son modelos de, digamos, de Google o de Facebook o de ChatGPT, uno puede encontrar lo que se conoce en inglés como el Model Card, que es la carta del modelo, y ahí uno le muestran, digamos, cómo fueron, cuál es el número de datos en el que fue entrenado, la demografía, si son personas de los datos, las razas, las edades, para garantizar que ellos hicieron el esfuerzo para que esto no tenga sesgo, ¿sí? Y eso es lo que se exige, digamos, a los desarrolladores que somos de IA, que hagamos como buena práctica, pero pues lograrlo a 0% es imposible. Fíjense que hay había, yo me acuerdo, un ejemplo muy claro de que es un tema muy controversial, por ejemplo, el famoso ejemplo del LinkedIn, ¿sí? Digamos, a Google se le armó una polémica hay un par de años porque algunos investigadores que se dedican a hacer ética en IA no les gustaba que ustedes han visto el autocomplete o el autocompletar de Google, que uno escribe algo y ya le va prediciendo qué va a escribir. Entonces, por ejemplo, el problema es que entonces yo escribo, por ejemplo, am, el ingeniero fue a la fábrica, entonces el autocomplete, eh, lo que me pone como siguiente palabra es él, ¿sí? Entonces, esto, digamos, en estos investigadores de IA era una polémica muy grande porque decía, eso es bias, ¿sí? Esto es sesgo porque, y las ingenieras, mi hija que es ingeniera, ¿cómo se siente? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es controversial? Porque entonces, por otro lado, decían, no, pero es que estos sistemas fue entrenados en qué? Entonces, seguramente se entrenó en una base de datos como la de LinkedIn, donde si yo voy y miro, digamos, cuál es el porcentaje de hombres ingenieros y de mujeres ingenieras, seguramente voy a encontrar que 70% van a ser hombres y 30% son mujeres. Entonces la IA no está mintiendo. La IA como un sistema probabilístico siempre me está diciendo que hay mayor probabilidad de que la siguiente palabra sea él y no hay que tomarlo como una discriminación. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de eso, pero pues Google, pues claramente por mucha presión, trabaja mucho en esto, pero al punto de que se les ha ido un poco la mano. Entonces, por ejemplo, cuando sacaron su chat GPT que se llama Gemini hace unos meses, que puede generar videos e imágenes, se les formó también una polémica porque por tratar de hacerlo tan neutral o excesivamente neutral, si uno podía, muéstreme los personajes, digamos, históricos de Estados Unidos, ¿sí? Que labraron su constitución, salía, digamos, un George Washington de raza negra, ¿sí? Entonces se generó una mega polémica porque ya es para irse para el otro lado, tratar de ser tan políticamente correctos que ya sesgaron la IA para el otro lado. Entonces es un problema muy difícil. Sobre el otro y la gráfica de las empresas, sí, es un problema esto de que está quedando en pocas manos porque pues el costo, como vimos, y la capacidad que se requiere para entrenar estos sistemas, pues solo está al alcance de las grandes, digamos, empresas billonarias, que en la gráfica en particular eran Meta de Facebook y Microsoft, ¿sí? Esas dos eran las que tienen la mayor cantidad de GPUs de Nvidia, con una inversión de no sé cuántos billones de dólares. Y las siguientes, que también son empresas grandes como Tesla, Google, están un escalón un poco más, más abajo, pero sí es una preocupación, ¿no? Porque entonces, así digamos yo entienda los principios técnicos de cómo entrenar un chat GPT, pues no voy a estar al alcance. Y esto a nivel de país también va a afectar, ¿no? Y lo que veíamos de las tensiones geopolíticas. Seguramente, digamos, los países van a desarrollar sus AIs. Estados Unidos pues va a trabajar con OpenAI y estas organizaciones. Seguramente a países más pequeños les va a quedar difícil y les va a tocar también buscar alianzas con el sector privado para tratar de lograr entrenar sistemas a menor escala, ¿no? Entonces, definitivamente también es un tema y un comentario pues muy relevante el que haces y que pues vamos a ver cómo se descifra eso en el futuro, pero sí es preocupante que está quedando en pocas manos. Qué bien, qué maravilla. Pedro Benítez, adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Carlos, de verdad muy sencilla, muy ilustrativa, muy clara, ¿no? Yo te tenía como una pregunta,
¿Sobre qué se está trabajando hoy? ¿Hacia dónde va esto? Porque pues si uno piensa el chat GPT se, ya se lanzó al mercado, digamos, hace un tiempo, pues eso tuvo que tener un tiempo de planeación y esas cosas. De tu conocimiento, ¿cuáles son los puntos críticos hoy? ¿Hacia dónde va esto? ¿No? Sí, digamos, de los factores críticos, y esto pues lo han dicho los directores tanto de ChatGPT como de Google, como de Facebook, es uno, la confianza en la respuesta, ¿sí? Que digamos que yo pueda tener un ChatGPT que yo ya estoy 100% seguro que la respuesta que me da no tenga problema de fantasía o alucinación y que tenga 100% de seguridad que me pueda dar una respuesta. Lo otro es ir hacia interfaces más naturales para nosotros, que son, digamos, lo que ellos trabajan como, se conoce como agentes, ¿sí? Entonces, ya no solo interactuar con un chat GPT, que es una interacción algo simple, donde yo escribo y obtengo una respuesta, sino más bien en la computadora, seguramente tengo un agente que me puede entender ya sea por voz o por video, y que yo le digo, mire, planéeme mi vacación a Cartagena y que el agente ya hace todo. O sea, ya no solo me da una respuesta, sino que también toma acciones como pues tiene acceso a mi cuenta bancaria, busca los vuelos, dependiendo de las fechas que le di, me reserva, conociendo mis gustos, porque sabe mis gustos de seguramente a mí me gusta más, no sé, tal sector de tal ciudad, reserva acorde a eso y me planea todo el viaje, ¿sí? Entonces, en eso también es lo que están trabajando estas empresas, en ya agentes mucho más completos que puedan tomar acciones y que sean ya asistentes, lo que se conoce como asistentes para nosotros, ¿sí? Y lo otro, pues que cada uno está trabajando también muy secretamente, es en tratar de que sean súper inteligentes y que, digamos, superen la inteligencia pues de nosotros, ¿sí? Porque ese es como el cáliz grial, ¿no? De estas empresas y es lo que están, lo que les también mencionaba un poquito, que están buscando en sistemas que razonen. Fíjense que hace 2 semanas ya Google en su equipo de IA logró una IA que sacó olimpiadas de medalla de plata en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas con los problemas, que ya es un nivel muy, muy alto. Entonces también están trabajando ya en sistemas que razonen y que se asimilen más a lo que como nosotros aprendemos y pensamos, ¿no? Que era lo otro que mencionaba. Ujú. Y perdona, te pregunto otra cosita. Respecto a las aplicaciones sobre medicina, ¿cómo, pues rápidamente, cuéntanos un poquito cómo es eso, ¿no? Sí, ahí tiene un potencial enorme todo lo que es la IA en medicina y pues en lo que, digamos, ¿dónde está lo que falta solucionar es nuevamente el problema de la confianza y que el sistema no alucine, ¿no? Ya hay empresas que están tratando de pues ya hay empresas que han hecho, digamos, asistentes. Por ejemplo, una aplicación muy común que ya se está utilizando es el que toma notas automáticamente de la consulta paciente-doctor. Entonces, el doctor, así como uno le puede poner a Teams o a Zoom que le haga el resumen de lo que se habló, acá también, sino que está más enfocado a la parte médica. Cuando yo tengo la consulta con mi doctor, que yo le hablo, entonces él me contesta y va tomando las notas y esto va quedando en una base de datos. Entonces, eso ya es un sistema que ya está desarrollado. El otro se está utilizando como apoyo de imágenes diagnósticas, ¿sí? Entonces, pero aquí también con la supervisión, pues, final de un doctor, ¿sí? Porque, Claro. digamos, hace unos 5 años, 6 años, uno de los profesores más famosos en IA, que él es Geoffrey Hinton, él hizo una frase que, pues, con el tiempo la gente le cobró porque él dijo, no, en 4, no me acuerdo, en 5 años ya no va a haber radiólogos, porque el IA lo va a reemplazar y ya se cumplió el tiempo y no es para nada una, digamos, predicción acertada. Entonces, todavía se necesita como ese lazo, esa supervisión, pero también ya se están utilizando, también ya hay aplicaciones que hacen lo que se llama pues, el mapeo de los lunares, cuando uno hace el análisis de dermatológico, entonces también ya hay sistemas entrenados con imágenes para identificar carcinomas y lunares que tengan probabilidad de convertirse en un cáncer.
Eso también, pero nuevamente lo que se quiere y lo que digamos las empresas que están trabajando en esto, que sería la industria, es pues digamos, un agente o un asistente médico que entrenado en millones de casos paciente de doctor, pues me puede hacer una recomendación con certeza de que es una recomendación correcta, ¿no? Entonces, eso es el otro, pero esta sí es mucho más todavía, le falta, por lo que tenemos el problema de la confianza en la solución, porque nada más peligroso que una IA médica me dé un diagnóstico equivocado, ¿no? Entonces, Claro, claro. esas son, digamos, aplicaciones que ahorita que yo sé que se están trabajando y pues en lo que yo espero que a Ok. futuro va a ser el tema relevante. Gracias, Carlos. Gracias. Un gusto, Pedro. Gracias, Pedro. Reinaldo Pareja y después Rigoberto. Adelante, Reinaldo. Gracias. Gracias. Realmente una presentación estupendísima, Muchas como lo han gracias. dicho, muy clara, muy sencilla, pero muy comprensiva. Hay campos que realmente eran nuevos para la mayoría de nosotros. Ujú. Quiero hacerte una pregunta un poco futurista, si me lo permites. Si tú hubieras hecho esta presentación a este mismo grupo hace 10 años, hubiéramos dicho, está hablando de ciencia ficción ese hombre, que va a hacer eso posible. Bueno, lo que hay un temor así difuso, es que algún día estas máquinas van a reemplazarnos, van a montar un imperio en donde el hombre va a ser el servidor de las máquinas y no a la inversa. Y la ciencia ficción en las películas han hecho muy buenas versiones de eso mismo. Desde la tecnología como la conoces tú hoy en día, ¿hay posibilidad de aplicar a un futuro a los robots humanoides las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov que él propuso en sus famosas novelas de la robótica? La leo para la ilustración de todos nosotros. La primera, las tres leyes. Un robot no hará daño a un ser humano ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Es la protección el robot personalizado, ¿no? Obviamente. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Desde el punto de vista de Isaac Asimov, me parecen brillantísimas las tres leyes de la robótica porque realmente ponen a la máquina robot al servicio de la humanidad y no a la inversa. La tecnología que existe hoy en día es capaz de hacer ese tipo de leyes e imprimírselas en la mente de un robot humano que sea un asistente personalizado. Ujú. Digamos, con la tecnología que hay hoy en día, es difícil, ¿no? Que tengamos un AI o un robot con AI que sea, digamos, que las leyes de Asimov pues sean necesarias, ¿no? Claramente hay autores que hoy en día están hablando mucho de eso y que pues la AI puede salirse de control y dominarnos a nosotros como raza humana. Pero con la tecnología actual y al menos con los paradigmas que se están explorando, es difícil, ¿sí? Es difícil porque, digamos, faltan características fundamentales que estos sistemas todavía no tienen, que es, por ejemplo, creatividad, ¿sí? El ser creativo, ¿sí? Yo por más que intente un sistema como ChatGPT o un sistema similar, no va a poder jamás todavía ser creativo. Lo imitan bien, ¿sí? Que por eso a veces personas cuando hablan chatean con ChatGPT ha habido casos de dicen, uy, este sistema como que tiene sentimiento o algo así. Pero no es que haya sentimiento, sino que como ha visto tantos datos en entrenamiento, puede emular eso, pero no es creativo, ¿sí? Y digamos, por ejemplo, eso se vio, por ejemplo, con la pandemia, donde muchos sistemas de IA fallaron y no sabían, digamos, cómo actuar, porque inclusive a nosotros como raza humana
tampoco estábamos familiarizados con un evento de esta magnitud y tocó, digamos, tomar muchas decisiones en el camino, pero muchos de sistemas de IA que no estaban entrenados para esto, o sea, sistemas de IA recomendadores de inventario, cosas de ese estilo, fallaban porque los datos históricos no reflejaban esto que se estaba viviendo. Entonces, mientras que si ya cambia un paradigma en el software o en el algoritmo o en la técnica, donde se permita que este sistema razone, pueda crear nuevo conocimiento, ahí es donde ya tenemos que preocuparnos, ¿sí? Pero todavía no ha habido ni rumores de que pues ChatGPT o OpenAI tengan algo así. Pues mucha gente está a la expectativa, ¿no? Y dicen, uy, ¿será que OpenAI ya tiene el ChatGPT que razona y que puede descifrar y crear conocimiento? Que yo le pueda decir, por favor, eh, créeme una nueva medicina que no ha sido creada aún y que ya ChatGPT lo puede hacer. Ese día ya hay que preocuparse y hay que traer las reglas de Isaac Asimov. Y sobre todo con los que les digo, ahorita pues nosotros todavía controlamos a todas las IA porque son agentes donde la interfaz de interacción es muy simple, ¿sí? Yo escribo, pero en el momento en que, y esto ya va a venir, estos sistemas que hablaba en la pregunta anterior, donde ya van a tomar acciones que van a empezar siendo muy simples como hágame todo el viaje a Cartagena y que ya entonces yo puedo llegar el día de mañana y de repente mi cuenta me la vació. Eso ya, porque ya tienen acción, eso ya puede pasar, ya podría pasar, ¿no? Entonces todo depende del control que yo le empiece a dar. Claro. Pero digamos, para que llegue el humanoide que nos domine, yo esperaría que es por todavía mínimo unos 10, 20 años. Pero esas son afirmaciones peligrosas porque si salen 3 años después le sacan uno el video diciendo eso y queda uno como, queda uno mal. Entonces, sí, me voy por Esto- una respuesta más, digamos, políticamente correcta que algún futuro no me haga quedar mal. Sí. Muy Ok, bien. gracias, gracias. Muchas gracias, gracias, Carlos. Rigoberto, adelante. Carlos, muy, muy interesante. Realmente por lo menos yo lo sentía, me aterrizó algo que no tenía claro con respecto a la inteligencia artificial y creo que pues, todavía quedarán muchas dudas. Una pregunta, a mí me impresionó la imagen de esos niños chinos con una diadema puesta. Yo no me imagino, creo yo, una diadema de esas puestas en Europa o en Estados Unidos porque los papás saltarían un momentico, ¿usted qué está haciendo con eso? ¿Y hasta dónde va a llegar? Entonces, la primera pregunta diría yo es, ¿qué va a pasar o qué diferencia va a haber en el desarrollo entre China y los países que permitan hacer eso que está haciendo allá y los demás países que están tratando más bien de controlar, de atajar, entre comillas, un poco la inteligencia artificial como para que no intervengan tanto en la vida de uno? Contra esos niños chinos que lo ven natural y los papás seguramente ni pueden decir nada, no sé si por el sistema político, porque están acostumbrados ya a eso, porque el gobierno es el que dicta eso, porque va a llegar un momento en el cual el gobierno, en el caso de China, dice, por aquí es, y todo el mundo agachado y haga lo que está permitido hacer por el gobierno, mientras acá se está tratando de atajar, entre comillas, la inteligencia artificial para crear, para no intervenir tanto en la libertad que podamos tener los seres humanos. Es decir, ¿a dónde vamos a llegar y a dónde van a llegar esos niños chinos cuando sean adultos? Sí, digamos, la respuesta es compleja, es un debate que, digamos, tiene muchas aristas y pues como bien lo mencionabas, pues yo creo que todo va a ser a raíz de los resultados, porque fíjate que lo que mencionas es absolutamente correcto y yo les mostraba el ejemplo del Acta de Regulación Europea, que han sido como los pioneros en esto, que pues tiene principios buenos como que pues no utilice reconocimiento facial a menos de que tenga permiso de la persona, pero digamos, si entonces en un futuro, no sé, entró un loco a disparar a un centro comercial, a un cine, a una iglesia y mata a no sé cuántos niños o a cuántas personas que pudo haber sido prevenido por un sistema de reconocimiento facial a la entrada si esta persona tenía antecedentes. Entonces ahí pues, seguramente van a criticar a la regulación europea. También hay muchos, inclusive muchos profesores y empresarios europeos que están en contra porque dicen lo que tú dices, está frenando el desarrollo, tanta regulación
Por eso, digamos, fíjense que los que están ahorita mandando la parada en IA son Estados Unidos y China. Europa se ha quedado un poquito relegado precisamente por eso. Entonces, volviendo al ejemplo de los niños, que uno pues claramente lo ve con la diadema y sí es impactante. Claramente, en otros países pues no lo van a permitir, pero ¿qué sucede en 10 años si, por ejemplo, se ve que con este sistema educativo pues los niños chinos están pues con un nivel o unas pruebas, lo que serían las pruebas a ver acá o un SAT mucho más alto, donde los ingenieros están creando más conocimiento a futuro? Ahí es posiblemente que Estados Unidos diga, uy, vea, entonces tal vez sí va a tocar observar y tratar de controlar más el aprendizaje de los niños porque pues está esta tensión geopolítica, ¿no? Entonces yo pensaría que es dependiendo de los resultados que se den y que si estas medidas a los chinos les funciona, pues seguramente otros países tomarán esa decisión, ¿no? Todo es dependiente de eso, pero pues mientras tanto sí va a ser muy, muy controversial, ¿no? Y sí. Va a llegar un momento en el cual crees tú que puede haber una rebelión, entre comillas, de esos chinos contra alguien que los ha controlado como ha querido y ya dijo, mira, hay que hacer esto con los niños, hay que reconocer facialmente a todo el mundo el que está pasando para poder saber por seguridad qué puede pensar, si es un rebelde, alguien que puede ir contra el sistema, no sé. Eh, Carlos, siguiendo con la pregunta de Rigoberto, aquí hay un tema muy fuerte que es lo más importante, el bien individual o el bien común. Y ahí entran criterios supremamente controversiales. Un país que debe pensar, respetar tanto al individuo que no progrese el bien común o respetar primero al bien común por encima del bien individual. Ese es un tema muy serio. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es un tema muy serio y tocas en el punto. Claramente es el bien individual sobre el bien común. Por ejemplo, pues yo que me eduqué en Japón, allá el principio fundamental es la armonía en la sociedad, ¿no? Claro, El bien común. Mientras que, digamos, acá somos mucho más en una cultura individualista, ¿no? Y claro. el bien individual. Entonces ya aterrizándolo un poco, pues yo con el ejemplo del colegio pensaba lo que hay que es hacer como una adopción incremental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo llego aquí a un rector de un coli y le digo, vea señor, yo con mi tecnología puedo instalar una cámara en cada salón y le puedo dar cada 10 segundos un reporte de la atención de los estudiantes, puede que sea controversial, ¿sí? Que sea un polémico porque me dice, se van a venir todos los papás al día siguiente acá. Pero si yo le digo, vea, en el recreo yo puedo poner una cámara que detecto a sus alumnos fumando, detecto si hay una situación de bullying porque puedo detectar peleas. Esto puede ser una, digamos, un paso incremental donde puede haber una, digamos, mayor acogida porque la tecnología, pues, es un sitio público, es un recreo, igual están las cámaras, si no simplemente la estamos analizando. Entonces ahí es donde uno puede buscar lo que yo decía como esos equilibrios, ¿sí? Exacto, Exacto. exacto, exacto. Ujú. Jaime Heredia, adelante, Jaime. Libera tu micrófono. Todavía no te oímos, Jaime. Liberar el micrófono, micrófono. Ahora sí. Sí, ahora sí, adelante. Carlos Felipe, quería agradecerte nuevamente la participación tuya, la exposición que, repito, me deja varias inquietudes, a pesar de que fue absolutamente clara. Quería preguntarte, el espectador de ayer anuncia una cumbre latinoamericana y del Caribe, donde van a participar la semana entrante en Cartagena 18 representantes de 18 países. ¿Tú vas a estar presente? No, en esa, la próxima semana no voy a estar, Jaime. Ah, ya. Sí, Quería sí, saber. sí. Muchas Ah, ok. gracias. No, a ti Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, Eh, Jaime, de verdad que hemos abusado de tu tiempo y de tu conocimiento con tantas ideas, pero nos has enriquecido enormemente, Carlos Felipe. Realmente, esta es una de las reuniones que podemos llamar de esas clásicas donde todos
aprendimos algo y creo que lo has hecho de una manera brillante y muy simple, como todos han dicho, muy asequible a nuestro nivel. Muchísimas gracias por todo tu tiempo, por la dedicación y estamos seguros que por lo menos con Bernardo Nieto puede ser que salga algún contratico interesante. Y puede haber otras personas que demuestren realmente lo que haces. Creo que es de un interés muy grande para muchos tipos de empresas y yo estoy seguro que cada uno tiene sus contactos, pero felicitaciones realmente a nombre de todo el grupo por lo que haces y cómo lo presentas de bien, ¿no es cierto? Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muy gentil. No, Hay, hay un eh, aplauso virtual. muchas gracias a ti, Darío, Jaime, nuevamente por la invitación y a todos por sus preguntas y comentarios, pues todos muy interesantes que también me enriquecen mi perspectiva pues de investigador y pues persona que trabaja en esto. Disfruté mucho la presentación y todos los aportes que me llevo también para reflexionar, porque como vieron hay muchos temas abiertos que hay que pensar y esperemos que en el futuro podamos otra vez reunirnos y discutir más temas que seguramente van a haber sobre esta temática de la IA. Claro. Gracias, Ujú. muchas gracias, muchas A gracias. ustedes. Yo quiero aprovechar 2 minuticos antes de irnos para 2 avisitos importantes. Algunos preguntaron la salud de Guillermo Sanz y esta mañana me comuniqué con él. Eh, Él desde el año pasado aparentemente tenía unos juanetes que se le habían crecido y se cayó y se rompió una pierna, está en un hospital de recuperación, con sus propias palabras, engullendo pepas hasta que se acabe el inventario y nos va a mantener al tanto, pero está en franca recuperación. Muchos me preguntaron y algunos ya lo sabían, pero esto es la información oficial. Lo segundo que quería comentarles es que ha habido 12 donaciones para el blog, para el sostenimiento del blog, y hemos recogido hasta la fecha 5.946.000 pesos, casi un 50% de las recibidas el año pasado. Recibimos 29 de donaciones por más o menos 10.700. Esperamos seguir pasando el sombrerito y nuestra gratitud para los que ya hicieron su donación, y volveremos a enviar los datos para los que se les ha olvidado esto. La semana entrante tenemos una tertulia, la sesión 204, y vamos a conversar sobre el video resumen de la conferencia del doctor Manuel Sanz sobre si existe vida después de la muerte física. Este es un tema que lo habían planteado varias personas, varios habían sugerido esto, y el comité, el equipo de coordinación decidió que vamos a hacer otro intento eh, con un video de unos 14 15 minutos sobre ese tema, basado en la experiencia de este doctor que ya lo conocemos por el otro tema anterior, y ese va a ser el tema, el 8 de agosto. El 15 de agosto tendremos una presentación de voluntariado por amor en las riberas del Amazonas, en el Perú, por una invitada que Alfredo Cortés nos ha sugerido, conocida de él y de nosotros también aquí, que hace un voluntariado, es una colombiana, hija de una colombiana que hace un voluntariado hace 7 años en el Amazonas, Perú. Un tema muy interesante ahora que estamos hablando de voluntariado en otros lugares. Y el 22 de agosto tendremos al doctor Juan Valentín Fernández de la Gala, que ya estuvo con nosotros, y el tema será los médicos y la medicina en la obra de Gabriel García Márquez. Ese también es conocido. Y para el 29 de agosto, Bernardo Nieto nos ha conseguido a Germán Mejía Pavoni, conocido de muchos de nosotros, y el tema que se ha aprobado es la derecha en la historia contemporánea de Colombia. Ese es un tema que el doctor Pavoni nos va a hablar. Vamos a hablarlo de una manera muy objetiva y científica, digámoslo así,
Después Bernardo nos ha conseguido también para el 19 de septiembre el mismo tema, pero ya a nivel internacional, con Jorge Enrique Vargas y Mauricio Cabrera sobre este tema. Bernardo me lo acaba de comunicar. Tenemos buenos temas para nuestras agendas, bienvenidos a esos temas y seguimos adelante con nuestra tertulia. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy, a Carlos Felipe y a todos ustedes. Ernesto Gallo, que Ernesto apareció, Gallo. míralo. El Ernesto punto de Gallo, 2020. exactamente. Ernesto, a ver, Ernesto, todo el mundo te estaba buscando. Nos encontramos hace unos días y le mandé este contacto y estamos muy felices de tenerte, Ernesto, aquí entre nosotros. ¿Estás por ahí todavía? Sí, claro que sí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ernesto. Bueno, no, pues muy complacido de volver a reencontrarnos con estos viejos amigos, Darío y Bernardo, sobre todo, de quienes me acuerdo perfectamente, ¿no? Bernardo con su talento musical, Darío no se le quedaba atrás, y bueno, un gran recuerdo tengo de Darío porque me enseñó, me dejó casi hablando francés, o sea que perfecto. Unos recuerdos muy lindos de ese noviciado tan hermoso allá en Santa Rosa de Viterbo. No, pues muy complacido y el tema de hoy fue realmente fantástico y lo deja a uno con muchas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, a nivel de nuestras empresas, eh, vamos a ver cosas muy interesantes de aquí para adelante. No se nos olvide que nosotros somos los baby boomers. A nosotros nos ha tocado inaugurar todas las tecnologías y aquí no puede ser la excepción. No nos podemos quedar atrás en el tema de la inteligencia artificial porque somos los que vamos adelante después de los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1960. Entiendo yo, somos los llamados los baby boomers. De manera que Gracias. seamos orgullosos de eso y estemos a la altura de esa responsabilidad. Gracias, Ernesto. Gracias por estar con nosotros y con el blog de nuevo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación hoy. Una tertulia maravillosa, súper interesante. Nos encontramos la semana entrante. Felicidades. Chaval, clasificamos hoy 3 Chao. semifinales de BMX. ¿Ah, sí? Qué bien, excelente. Marianita Pajón otra vez. Qué bueno. Ayer perdimos, pero clasificamos, ¿no? Sí. Así, Sí. fútbol. Bueno. Chévere. Estupendo. Muy Que bien. descansen y que duerman bien. Bueno, Felicidades. gracias para todos. Feliz Gracias a noche, todos. feliz Feliz tarde. noche. Chao. Adiós. Felicidades. Chao. Chao.